Así que en el día de hoy quiero hablar acerca de la soberanía de Dios en las tormentas del alma. El hecho de que Dios es soberano aun cuando las cosas no suceden como nosotros las estamos esperando. Esto es algo difícil a veces de admitir, ¿verdad? Pero sí necesitamos entender que la soberanía de Dios es real, no solo cuando las cosas marchan bien, sino también cuando no salen como nosotros esperábamos. No sé si alguien puede identificarse con esto que voy a decir, pero a veces Dios parece que como que está jugando con nosotros. ¿Alguien se ha sentido así? Parece que ya estamos a punto de salir de una situación y de repente nos vemos sumergidos más que nunca en nuestro problema. Sentimos que ya estamos al borde, ¿verdad? Ya estoy a punto, ya veo mi victoria, está en el horizonte y de momento volviste otra vez a caer al fondo. Oramos, pero vemos que nada sucede. Sabemos que la Biblia nos dice que somos amados por Dios, pero el dolor presente no permite que nos sintamos amados. La Biblia dice y declara que el Dios a quien usted y yo servimos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero la realidad es que hay veces que nos sentimos solos y sin poderle ver en medio de nuestro dolor. ¿Alguien se ha sentido así o soy yo el único? Yo quiero que usted sepa que usted no está solo. Quiero compartir contigo, antes de comenzar mi mensaje, algo que declaró el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo número 1, y quiero leer desde el 8 hasta el verso número 10. Observe bien lo que dice allí. Porque, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de nuestra, ¿qué? Tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos, escuche bien, abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Tanto. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de ¿qué? De muerte. Esta palabra tiene que venir a sacudir a alguien en esta mañana. Tuvimos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El cual nos libró, nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Quiero hacer énfasis en ese verso 8 porque lo que está diciendo Pablo suena como que un día malo. Note cómo Pablo lo describe en el verso 8. Fuimos abrumados sobremanera, oiga bien, más allá de nuestra fuerza. ¿Usted escuchó eso? Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Fuimos abrumados más allá de nuestra ¿qué? Fuerza. O sea, lo que Pablo está diciendo es que fuimos atacados y la carga de la situación iba más allá de nuestra capacidad de poderla soportar. Basado en esto, yo quisiera hoy acabar con un dicho que se ha escuchado por muchos años en nuestras congregaciones. ¿Está listo? Voy a acabar con un dicho que lo hemos dicho muchas veces, lo hemos declarado, lo hemos creído, lo hemos sentido, lo hemos repetido, pero en el nombre del Señor hay que acabar con este mito. ¿Cuántos han escuchado el siguiente dicho? Oiga bien. ¿Cuántos han escuchado esto? Dios no te dará carga
que no puedas sobrellevar. ¿Cuántos han escuchado ese dicho? Y por mucho tiempo yo lo declaraba y decía, es verdad. Dios no te dará carga. Si esta carga me viene a quebrantar, esto es imposible que yo me quiebre, porque yo estoy condicionado por el Espíritu Santo a que ninguna carga que llegue a mi vida me pueda quebrar. Pero la Biblia habla del quebrantamiento. Cuando algo se quiebra, la ley de la física dice, oiga bien, que todo objeto tiene un punto de quebrantamiento. O sea, que todo objeto, si usted le aplica la presión correcta en el punto correcto, va a llegar el momento en que no va a soportar y se va a quebrar. Entonces, ¿de dónde sale este mito de que Dios no te dará cargas que no puedas sobrellevar? Bueno, es un texto utilizado fuera de contexto para crear un pretexto que es un disparate. Está basado, por favor, si puedes poner 1 Corintios, capítulo número 10 y verso número 13. De aquí es de donde sale esta idea. Mira lo que dice 1 Corintios 10, 13. Dice, ¿listo? No os ha sobrevenido ninguna tentación. ¿De qué está hablando el texto? ¿De qué? De tentaciones, ¿no? Que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser, ¿qué? Tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. O sea, no está hablando de pruebas, está hablando de tentaciones. Entonces, si algo yo te puedo decir que tienes que agarrar de esto, es que con la tentación con la que tú has estado lidiando por tanto tiempo, que te vence a cada rato y que sientes que puede más que tú, el señor Pablo te está diciendo, mira, si tienes una tentación con la que estás lidiando, esa tentación tú sí la puedes vencer. Entonces puedes hallarte más que vencedor en cuanto a lo que sea que significa o que implica una tentación para tu vida. Pero ahí no está hablando de problemas. ¿Por qué? Porque hay problemas que vienen con el propósito de quebrantarte, de quebrarte, de llevarte hasta el borde de la misma locura. Porque eso es lo que Pablo está hablando si volvemos al texto. Así que a mí lo que me enseñaron era como si Dios nunca pusiera más carga en nosotros que la que pudiéramos cargar. Pero lo que Pablo dice es que lo que a él le pasó fue más allá de su fuerza. Y a eso le añade diciendo que ya tenía sentencia de muerte. O sea, lo único que le faltaba a Pablo era morirse. No soportaba vivir más. Entonces, mi gente, escúchenme bien. El sufrimiento es una invitación de parte de Dios a vivir una vida más dependiente de Él. Mira lo que Pablo dice en el verso 9, por favor. El verso 9 dice, para que no confiásemos ¿en quién? En nosotros mismos. Para que no confiásemos en nosotros mismos. 2 Corintios, vuelvo otra vez al texto original. Mire eso. En otras palabras, Dios nos permite llegar al punto en donde concluimos que si esto se va a arreglar es porque Él hará algo que está totalmente fuera de nuestras capacidades lograrlo. Y déjeme decirle, Pablo era un hombre muy capaz. Pablo tenía un nivel de preparación por encima de la mayoría de sus contemporáneos. El llamado de Pablo fue hecho personalmente por el Cristo resucitado. Esta era una persona de gran capacidad, de modo que para que Pablo pudiera ser expuesto a una relación más profunda con Dios, tuvo que ser puesto en una situación en donde su resumen, su llamado y su preparación no le servían de nada. Ve, hay momentos en tu andar con Dios que ni tu experiencia te va a servir porque sientes que ni tu experiencia te ha preparado para lo que estás viviendo.
Eso es por si acaso usted piensa, no, ya yo lo he vivido todo. ¿Qué no he visto yo aquí en el Evangelio? No has visto nada. Si todavía estás aquí, es porque todavía es posible que se te recete algún desierto que venga a estremecer los muros de tus creencias y a sacudirte el suelo debajo de ti. Ese tipo de situaciones, la palabra que usamos es la palabra quebrantamiento. Momentos en donde Dios adrede, espera a que la situación sea una imposibilidad humana. Cuando a Jesús le fueron a decir acerca de Lázaro, todavía Lázaro no había muerto. Le fueron con la noticia y le dijeron, mira, Lázaro está muy enfermo. Ve a donde él. ¿Por qué? Ellos sabían que él podía sanar. Pero de manera intencionada, Jesús no fue. Dios, en otras palabras, lo dejó morir. ¿Sabes por qué? Para que Lázaro pudiera experimentar el milagro de la resucitación. Yo te pregunto en esta tarde, ¿qué cosas sientes que estás luchando para que no mueran? ¿Qué situaciones estás peleando con Dios para no dejarlas morir? Es posible que Dios quiera asombrarte soplando vida en algo que está muerto. ¿Alguien dice amén? Mira lo que Pablo declara en el verso 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. En mis años como pastor he visto gente que pareciera ser que andan errantes por un cementerio espiritual y solamente están buscando su lápida donde tenga su nombre para simplemente dejarse caer, porque ya no pueden más con lo que están lidiando, ya no pueden más con la situación que han tenido que enfrentar. Yo sé que duele, sé que estás sufriendo. Y sé que en situaciones como estas Dios parece estar ausente, pero tienes que entender algo que también lo canta nuestro amigo Dani Berríos y el que viene para aquí para la cena de pareja, Ricardo Rodríguez. El hecho de que Dios está en silencio no quiere decir que está quieto. No puedes confundir el silencio de Dios con la quietud y la ineficacia de Dios de hacer algo en medio de tu situación. Ahora sí entramos a las noticias en detalles. El texto que quiero leer. Evangelio según San Marcos, capítulo número 4. Del 35 en adelante. Marcos, capítulo 4, del 35 en adelante. Para que tú entiendas lo que es la soberanía de Dios en cuanto al sufrimiento, al dolor, en cuanto a las tempestades. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, verso 35, Marcos 4, 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos, ¿a dónde? Al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oiga bien, ese verso 37 nos dice que se levantó una grande tempestad de viento. Eso es lo que dice ahí. Esto es una tormenta que se produce en el mar de Galilea, aparentemente de la nada, tornando una situación en calma en una situación
caótica. No sé aquí si alguien se puede identificar con eso, ¿verdad? Todo está bien y de momento te sorprende una situación de donde menos la esperabas. Una noticia que llega de golpe, de momento, que tú no esperabas. La palabra griega, esa palabra tempestad de viento, la palabra griega que utiliza la escritura es la palabra lailaps, que significa viento tempestuoso repentino. El mar de Galilea se encuentra en una posición geográfica, oiga bien, en donde está rodeado de montañas. Y cuando hay una corriente de viento que pasa por entre medio de ellas, crea un efecto que es muy parecido al efecto de un tornado, creando destrucción repentina en cualquier embarcación que se encuentre navegando en ese momento. Casualmente, oiga bien, en mi último viaje a Chile, que estuve hace poco, yo tuve la oportunidad de experimentar esto. En Chile, a esta tempestad de viento se le conoce como puelche. Y cuando estábamos en el lago Licanray, me enteré ese día, me dijeron, viene puelche. Y yo dije, ¿y él quién es? Y Francisco, el papá de Nico, aquí yo sé que muchos conocen a Nico, Francisco me dice, puelche es un viento que sopla desde las montañas que están en los Andes. Y él me señaló, el lago Licanray estaba aquí abajo y él está rodeado de todas las montañas de los Andes. Y al otro lado de esas montañas, ya eso es Argentina. Entonces es muy interesante. Y él dice que cuando hay un viento que sopla fuerte, tiende ese viento a pasar por entre las montañas o por encima de ellas, pero cuando baja agarra fuerza por los cambios del clima, de la temperatura. Porque allá arriba hace mucho frío y acá abajo en el lago hace mucho calor. Eso era en tiempo de verano, eso fue en tiempo de verano. Entonces hace que el viento agarre tremenda fuerza. Y él dice, las embarcaciones no pueden salir porque te sorprende el viento de momento y te puede virar al revés la embarcación. Bueno, yo estaba enterándome de todo esto en horas de la noche y como a eso de las 9:30 de la noche comienza el señor Puelche a hacer su aparición. Entonces, yo sé que muchos me van a entender lo que yo voy a decir ahora. Empiezo yo en un lugar que está rodeado de volcanes activos, en una tierra que tiembla como si eso fuera, ¿verdad? Un tembleque. Empiezo yo a escuchar las alarmas de las bocinas y de momento se fue la luz. Y yo recordé, ¿verdad?, la parte de la Biblia donde habla de como relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente. Yo me asusté, honestamente me asusté, porque no te voy a mentir. Y lo que más me llamó la atención, él me dijo, venga para que lo vea de cerca. Él tiene una casa que está ahí mismo, muy cerca del lago. Venga para que lo vea de cerca. Y bueno, yo dije, si él está yendo, pues yo entiendo que, ¿verdad?, se puede. Entonces seguí detrás de él, pero detrás de él. Y llegamos a la orilla del lago. Yo nunca había visto un lago enfurecido. Las olas eran constantes. Tengo un video y qué pena que no se los traje para que lo pusieran por el monitor. Los botes, mucho barco que había, porque en pleno verano mucha gente va al lago. Entonces todos los botes, pero sacudiéndose tremendamente. Lo grande de esto, aquí te va. Mi referencia cuando hay viento fuerte, porque los vientos llegaron a alcanzar hasta, creo que eran 65, 70 millas por hora. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay 2 o 3 que me conocen y que saben que vienen también de donde yo vengo. Mi referencia para un viento de 70 millas por hora es una tormenta que si sigue en aumento se convierte en un huracán. Lo que identifica una tormenta y un huracán es que el cielo está lleno de nubes, porque está cargado de agua y son vientos que llegan con agua. Y usted, el que ha estado aquí en algún huracán, ¿verdad?, llueve hasta de abajo para arriba. El viento carga el agua de una manera increíble.
Lo grande del puelche era que había viento, pero a esa terrible velocidad. Y cuando yo miro hacia arriba, el cielo totalmente despejado. Eran las 9:30 de la noche. No había ni una sola nube. Se veían todas las estrellas y el viento dando. Y yo no podía entender esa dinámica. Y usted me veía a mí con el teléfono grabando. Mira cómo están las barcas. Y mira el cielo, mano. Porque mi referencia para que haya viento tormentoso era que yo tenía que ver nubes. Pero lo grande del puelche es que usted no ve las nubes, no hay una referencia física para usted entender el viento, simplemente el viento se aparece. En un momento dado, lo grande de esto fue que el viento se acabó y yo dije, se acabó el puelche. Y él me dijo, no se ha acabado. Y las aguas volvieron otra vez quietecitas. Y mientras hablábamos, de momento otra vez, vuelve a darnos la ola de viento. Es terrible, hermano. Nunca había experimentado eso. Entonces, cuando yo leía esta historia, a esto era lo que se refería el señor Marcos cuando escribió, ¿verdad?, en este evangelio, que vino una tempestad de viento. Es algo que vino repentino. Entonces, oiga bien, porque así mismo es la vida. De repente tu mundo se te viene abajo. De repente te rompen el corazón. De repente tus esperanzas se acaban. Ahora bien, quiero que entienda algo porque estamos hablando de la soberanía de Dios. Que Dios está en perfecto control de todo. La única razón de por qué los discípulos estaban en la barca en medio de un tiempo tempestuoso fue porque el mismo Jesús fue el que le dijo, pasemos al otro lado. Quien los puso en la barca no fueron ellos, fue Jesús. De manera que están en la barca porque fueron obedientes a lo que Jesús les pidió. Y de repente, en medio de la perfecta voluntad de Dios, el infierno se desata. ¿Alguien puede identificarse con esto? Estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida y de repente te ves en medio de una situación tempestuosa que no puedes entender. Y recuerda, por favor, no estamos hablando de gente inconversa, ¿sabe? O de gente malvada. Estos eran los 12 amados discípulos de Jesucristo. Y dice la historia que se desata la tormenta y Jesús está durmiendo. Pareciera que Jesús ni siquiera está al tanto de la situación. En medio de la tormenta, Jesús está, verso número 38, mira lo que dice ahí en Marcos 4. En medio de la tormenta, Jesús está en la popa, durmiendo sobre un cabezal. La popa de los barcos de pesca es un lugar elevado que tiene una base, ¿no? Y en un área de la popa, en la base, se crea como un espacio que queda bajo techo. Entonces, una persona puede meterse ahí adentro y recostarse y tomarse una siesta y no ser castigado quizás por el sol, porque es como una pequeña cueva que forma la misma popa del barco en donde usted puede ponerse ahí. Pero la Biblia dice entonces que Jesús estaba en la popa del barco y no solamente eso, estaba recostado en un cabezal. Para el que tenga duda, un cabezal es una almohada. Mire qué interesante que no dice solo que Jesús estaba dormido, dice que estaba en la popa del barco sobre un cabezal. Óigame bien, porque es que los detalles en la Biblia son importantes. Entonces, si Jesús estaba en la popa del barco y su cabeza estaba en un cabezal, eso significa que él estaba durmiendo a propósito. Esto no fue que Jesús estaba como 2 o 3 aquí que se ponen en el automóvil y si el marido es el que va manejando, de momento empiezan a cabecear porque se están quedando dormidos. O cuando usted va en un avión o lo que sea, usted está mucho tiempo sentado en una oficina de un doctor, ¿verdad? Y de momento usted empieza a caérsele el cuello, ¿verdad? Esto no fue que Jesús se quedó dormido estando sentado con los discípulos porque estaba... No.
Jesús, si entró en la popa, que no cabe más de una persona, y se llevó una almohada con él, quiere decir que él con toda intención y alevosía se quiso quedar dormido. Oiga bien, todo esto provocó varios problemas en los discípulos. El primer problema, había una tormenta externa. Había una tormenta externa. El segundo problema que dio paso debido a la tormenta externa era que había una tormenta interna. Porque dice la Biblia que los discípulos estaban con miedo de morir. Así que la tormenta externa dio paso a una tormenta interna. Y recuerden, por favor, que varios de estos discípulos eran pescadores, acostumbrados a las inclemencias del tiempo. De manera que para que ellos estuvieran asustados era porque tenían de frente una situación que realmente amenazaba con quitarles la vida. Esto generó una tormenta interna. En otras palabras, la tormenta externa generó una tormenta interna. No solamente había una tormenta externa y una tormenta interna, sino que también se desató una tormenta teológica. Mire lo que dice el verso 38. Mire la tormenta teológica de ellos. ¿Qué le preguntaron ellos? La última parte de ese texto. ¿No tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, ¿no te importa lo que está pasando en esta barca? Porque si te importara, no estaríamos pasando por esto. Y si te importara, no estarías dormido mientras nosotros estamos aquí con miedo. Y si somos sinceros, cuando Dios nos permite pasar por estas tormentas, también nos sentimos como que a Dios no le importa nuestro dolor. Parece que está durmiendo. ¿Te has sentido así? Señor, tú que todo lo conoces, ¿tú no sabes por lo que yo estoy pasando? Hello, ¿me estás escuchando, Señor? ¿Puedes oírme? Porque muchos pensamos, ¿verdad?, que si oramos más alto, Él nos va a escuchar. Pensamos que es que estamos muy abajo, acá abajo en la tierra. Yo creo que yo lo dije una vez. Yo cuando pequeño le dije a mi mamá, mamá, ¿puedo salir afuera al patio a jugar? Y mi mamá estaba cocinando como toda mujer latina, ¿verdad? Que cuando están cocinando hay por todos lados cebollas, ajos, es todo un show, un espectáculo de materiales para la cocina. Y yo estaba allá diciéndole, mamá, ¿puedo salir afuera al patio a jugar? Y mi mamá no me contestaba. ¿Alguien aquí se puede identificar con eso? Que tú le preguntabas algo a tu papá y a tu mamá y hacían buche, no, seguían haciendo lo que seguían haciendo. Y yo no podía esperar a ser padre porque le hago lo mismo también a mis hijos. Y sufre para que entiendas lo que yo sufrí. Y yo, ignorante al fin, pensaba que mi mamá no me podía escuchar, entonces yo hablaba más alto. ¡Mamá! Que si puedo salir afuera a jugar. Ignorante al fin porque pensaba que ella no me escuchaba, procedía a implementar, ¿verdad?, acciones. Y entonces la alaba por su falda. Mamá, que si puedo salir a jugar. Y mi mamá me contestó y me dijo, yo te escuché, y siguió cocinando. Nunca me contestó. Y muchas veces eso somos usted y yo. Estamos en medio de nuestra situación, estamos en medio de nuestro problema y hacemos una oración. Si alguna cosa pidiéramos al Padre, Él nos la dará. Señor, vamos a ponernos de acuerdo, tú y yo, vamos a orar, porque la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo por la misma cosa, algo sucede. Vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo. Y comenzamos a orar y Dios no dice nada. En el verso 39, Dios responde. Dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece.
Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquí tú tienes a Jesucristo. Óigame bien, por favor. Aquí tú tienes a Jesucristo hablándole a las circunstancias. Porque dice la Biblia que el viento se calmó y el mar enmudeció. ¿A quién le habló Jesús? Entienda por favor que él no le habló a los demonios. Él no dijo, demonios, sal del viento, malicia, salgan del mar. Él le habló a la circunstancia. Y dice que la circunstancia reaccionó a la autoridad que Jesucristo empleó. Oh, es que tú te estás perdiendo algo bien poderoso que está pasando aquí. Cuando yo estudiaba teología en la universidad, yo tomé una clase que hablaba sobre los milagros de Jesús. Y en esa clase aprendí que todos los milagros que Jesús hizo venían cargando consigo un segundo milagro en el plano espiritual, que ese milagro espiritual era más grande que el milagro físico que él estaba haciendo. Por ejemplo, cuando cambió el agua en vino. El primer milagro que Jesús hizo fue cambiar el agua en vino. Y uno dice, oye, pero ¿por qué si Jesús con todo el poder que tenía, por qué él habrá utilizado como su carta de presentación, como su primer milagro, cambiar el agua en vino? Ahí fue que yo entendí que Jesucristo no era latino, ¿verdad? Porque si Jesucristo hubiera sido latino, él hubiera utilizado como su primer milagro, llévenme al cementerio del pueblo, yo voy a resucitar a todo el mundo hoy. ¿Para qué? ¿Tenía o no tenía el poder de hacerlo? Tenía el poder de hacerlo. Él pudo haber utilizado un milagro que hubiera sido con bombos y platillos, que la gente hubiera dicho, ¡wow! Pero él utilizó como su primera carta de presentación cambiar el agua en vino. Mucha gente como que no agarran la onda de que es que realmente hay un milagro por detrás de cada milagro que viene en el plano espiritual que te está hablando una verdad todavía mucho más profunda. ¿Qué es lo que hace el vino en la vida de la gente cuando abusan de él? Hace que pierdas tus capacidades motoras. Hay un dicho por ahí que usted lo lee en muchas autopistas de la ciudad que dice, si tomas, no manejes. ¿Por qué? Porque el vino hace que pierdas la capacidad de dirigirte con cordura. Entonces, la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y viene Jesucristo y cambia el agua en vino. ¿Y qué era lo que estaba diciendo? Como su carta de presentación. Yo he llegado aquí con el propósito de embriagarte de la verdad de quien yo soy. Porque si logro embriagarte de la verdad de quien tú eres, ya no vas a poder manejar tu propia vida tú mismo. Porque si tomas mucho de mí, no puedes ya manejar tu propia vida y te vas a tener que pasar al asiento de al lado. En una ocasión yo venía por aquí en una de las carreteras de Dallas y vi que en el parachoques de la parte de atrás del auto decía, Jesus is my co-pilot. Jesús es mi copiloto. Y cuando yo leí eso, yo dije, corre y cámbiate de asiento. Porque el problema es ese, que muchos de nosotros queremos y pretendemos que Jesús sea nuestro copiloto. O sea, a donde quiera que yo me meta y lo que sea que yo haga, Él está obligado a ir conmigo. Y no solamente eso, pretendemos que también nos bendiga en los disparates en los que nos metemos en algún momento. Eso no era parte de mi mensaje, pero te lo digo con mucho amor. Si Jesús te embriaga de Él, ya no puedes manejar tu vida y Él te va a decir, ahora yo voy a manejar tu ministerio, ahora yo voy a manejar tu visión, ahora yo voy a manejar tu casa, y yo te voy a llevar al lugar a donde yo quiero que tú llegues. Entonces aquí tú tienes a un Jesús hablándole al viento y al mar. Los discípulos habían visto trabajar a Jesús. Ellos estaban conscientes que Él era el Hijo de Dios. Lo habían visto sanar enfermos, hacer grandes milagros. Pero mira qué interesante que en un momento como este se les olvidó todo lo que Él había hecho.
Porque las tormentas del alma tienen la capacidad de hacer que se te olvide todo lo que Él ha venido haciendo en tu vida. Y ahora, porque tienes esta tormenta que amenaza con tu propia vida, se te olvidó todo lo que Él ha hecho. No, al contrario, es importante que recuerdes todo lo que Él ha hecho contigo. La Biblia dice, acuérdate de dónde te sacó. No puedes olvidar lo que Él ha hecho, porque en el día en que dudes de Él, puedes recordar y decir, si estuvo conmigo en ocasiones pasadas también, en esta ocasión yo lo voy a ver trabajando sobre mi vida. Oye, qué interesante. Se les olvidó a ellos lo que Jesús dijo al principio de esta historia. ¿Cómo fue que empezó esta historia? Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Tenían la promesa de que iban a pasar al otro lado, y porque en el proceso de pasar al otro lado se enfrentaron con una tormenta, se les olvidó todo lo demás. Y aquí está Jesús, que comienza a darles una historia, una lección maravillosa. Jesús le habla a los vientos y al mar. Y dice la Biblia que el mar se calmó. Esta gente eran pescadores. La creencia contemporánea de ese tiempo era la cultura griega. Entonces, los pescadores conocían muy bien el Dios del mar. De hecho, en los tiempos de Jesús era costumbre de que si usted estaba en una embarcación pescando en medio de la mar o en medio de cualquier lago y se desataba una tormenta, ¿usted sabe lo que la gente hacía? La gente, todo lo que había pescado, lo arrojaban de vuelta al mar. ¿Por qué? Era una ofrenda para calmar a Poseidón, el dios de las aguas. Entonces, cuando se desataba la tormenta, ellos lo que hacían era que arrojaban todo lo que pescaban al mar para ver si podían calmar la furia del dios Poseidón. Los que estaban en la orilla de la playa, cuando veían que había una tormenta amenazando contra su casa, que estaba muy cerca del mar, entraban y agarraban sus aljabas, sus prendas, sus collares, todo lo que tenían de valor, y lo arrojaban al mar como ofrenda para apaciguar, para calmar la ira, porque Poseidón estaba enojado. Entonces aquí vemos a un Jesús hablándole al mar. El milagro físico fue que Él le habló al mar y el mar se calmó. Ahora, el milagro espiritual, Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes están en la barca con uno que es mucho más poderoso que Poseidón. Poseidón puede rugir con su fuerza, pero cuando yo doy la palabra, el viento se tiene que apaciguar, se tiene que calmar y el mar regresa a su lugar, porque yo soy más poderoso que cualquier otro. En nuestro andar con Dios, los vientos contrarios son las cosas que pretenden sacarte de tu ruta marcada. Y mire qué interesante que Él le ordenó al mar enmudecer. Algo que tiene el mar de una cualidad muy tremenda es que cuando el mar está bravo, hace mucho ruido. Entonces el mar representa el ruido que no te permite escuchar a Dios en medio de tu circunstancia. Y aquí está Jesús hablándole a los vientos, lo que sea que te esté sacando de tu ruta, y hablándole al mar, las voces que se estén levantando, que te estén hablando cosas contrarias a lo que Dios ha declarado en tu vida. Y está diciendo, enmudece. Pero no solamente esto. Porque dice la palabra en el verso 41, si usted lo lee, como termina esta historia es terrible. Mire lo que dice el verso 41. Dice la palabra que en el momento en que se calma el mar, ellos
temieron ¿con qué? Con gran temor. Y se decían al uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Pero mire eso, temieron con gran temor. Primero, el viento que ellos vieron mientras Jesús estaba dormido hizo que tuvieran temor. El viento hizo que tuvieran temor, pero cuando vieron a Jesucristo en toda su doxa, en todo su esplendor de gloria, entonces tuvieron gran temor. ¿Por qué? Porque vieron, experimentaron el poder del que andaba con ellos. Aquí está el detalle para ti, iglesia. El Jesús que andaba con ellos, hoy en día anda en ti. Ve, Él ya no anda contigo. Jesús no es mi copiloto, Jesús no es mi compañero del camino. Él habita en mí. Él ha hecho de mi corazón su santo templo. Ahora el león que rugía de la tribu de Judá que estaba afuera, ahora está adentro de mí. El reto que tengo yo ahora es poder identificar los vientos contrarios que vienen contra mi vida y los mares que rugen para acallar la voz de Dios, para que ahora yo, basado en la autoridad del Jesucristo que me habita, yo pueda hablarle a las situaciones y para que el viento cese y el mar se calme en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué situación estás pasando? Que Cristo no tenga una palabra de autoridad para arrancarte de ella. Este es el detalle. Si no te ha sacado, no te desesperes. Si no te ha sacado, es posible que primero experimentes muerte para que puedas experimentar resurrección. ¿Habrá aquí alguien que sienta que tiene una situación muerta en su vida? ¿Habrá aquí alguien que siente que una área, una parte de su corazón ha muerto? Alguien que sienta que sus emociones, que ya no es capaz de sentir lo que antes sentía. Alguien que sienta que alguna relación ha muerto en su vida. Es posible que el Señor te esté diciendo, yo quiero que tú experimentes el poder de mi resurrección. Es posible que Dios quiera soplar su aliento de vida, su zoé, en medio de tu situación muerta. ¿Usted piensa que para mí esto es fácil hablarlo? A mí también me ha tocado pasar por este tipo de situaciones. Hay situaciones muertas en mi vida en donde yo oro a Dios por su vida. Esto no es solamente porque ya yo soy pastor, pasé por todo eso, ¿no? Iba a decir, los pastores también lloran, pero eso sería como un tema para una novela, ¿verdad? Y todos somos sacudidos por circunstancias que amenazan con todo lo que hemos creído hasta ahora. ¿O tú piensas que porque yo estoy aquí yo no enfrento situaciones que amenazan hasta mi propia teología? Y yo digo, qué fácil se me hace a mí hablarle a alguien sobre algo a lo que yo también tengo que aplicarme y tengo que creerlo y tengo que declararlo y tengo que ponerlo en efecto. Jesucristo, adredes, con toda intención y alevosía, se acostó a dormir, puso una almohada, hasta que la situación fue imposible de resolver por sus discípulos, para luego él levantarse con esta victoria tan poderosa. Él es soberano en medio de tu dolor. Él es soberano en tu enfermedad. Él es soberano en la decepción. Él es soberano en la traición. Él es soberano cuando te sientes abandonado o abandonada. Él seguía sentado en su trono.
Cuando pasó lo que pasó en tu vida, que sientes que ha sido tan injusto, Él nunca ha dejado de estar en su trono. No te pierdas el mensaje del próximo domingo, porque quiero tratar de cerrar este mensaje. Pero quiero que te pongas de pie, por favor, porque quiero orar por ti. Y quiero orar por alguna persona que siente que tiene situaciones que están muertas en su vida. Alguna persona que siente que alguna área de su vida ha muerto. Yo quisiera orar por ti. Orar para que el Señor sople tu zoé, tu aliento de vida en alguna situación muerta. Orarle al Señor para que Él restaure lo que pensaste que estaba destruido, lo que pensaste que no tenía una resolución. Orar por ti. Si hoy sientes la pregunta, ¿sobrevivirán estos huesos? Se vale decir, Señor, tú lo sabes, yo ya se me acabó la fe, se me acabó la esperanza, se me acabó todo. Pero hoy me están diciendo que tú eres soberano. Y por encima de mi incredulidad, tú puedes manifestar tu gloria. ¿Quién dice amén a eso? Porque no todo el tiempo podemos creer. Yo sé que nos desafían, no, que tienes que creer, no, es que hay veces que ya no hay veces se nos acaban las fuerzas hasta para creer. Entonces ahí donde estás, quiero desafiarte en el nombre del Señor. Vamos a orar. Vamos a orar por alguna situación muerta. Entonces, no hacemos mucho énfasis en esto, ¿saben? Esto es para el que lo quiera. Véngase para acá enfrente y vamos a orar por ti personalmente. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Alguien más que diga, sí, yo le creo a Dios. Yo creo que Él puede. Yo creo que Él puede. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más que se atreva a creerle a Dios? A que puede. Que se atreva a decirle a Dios lo que dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y que me levantará aún del polvo y de la ceniza. Él puede. Él puede, Él tiene el poder de hacerlo. Si no lo ha hecho, Él sigue siendo soberano. Eso es lo que es difícil declarar. Eso es lo que es un desafío declarar. Que Dios puede hacer algo aun cuando tú mismo ya no crees que pueda. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Vamos a orar y a declarar esta palabra sobre estas vidas que han pasado. Todos los hermanos que han pasado ahí donde están, simplemente inclinen su cabeza un momentito y vamos a orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, tú comienzas a tratar con tu pueblo en esta hora. Espíritu Santo de Dios, tú comienzas a tratar con tu pueblo en esta hora. Tú comienzas a traer esperanza. Tú comienzas a sembrar esperanza donde no la había, Señor. Tú comienzas, Señor, a producir que ellos vean posibles lo imposible. Eres tú quien lo hace, Espíritu Santo de Dios. En esta hora, Señor, aviva la fe de tu pueblo.
Aviva la fe de tu pueblo, Jesús. Que se atrevan a creerte, mi Dios. Que se atrevan a depositar su confianza entera y plenamente en ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, sobre este pueblo vida. Declaramos sobre tus hijos vida, Señor. Declaramos vida en el nombre del Señor Jesús. Declaramos vida en el nombre de Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre. Declaramos tu vida, Señor. Tu vida, Señor. Tu vida, Jesús. Tu vida, Jesús. Tu vida, Señor. Padre, yo he declarado, Señor, esta oración a nivel general. Yo invito a mis líderes, alguna persona que desee ayudarme a imponer manos. Si sabes que Dios te está moviendo, solo pasa aquí al frente y ora. Ayúdame a orar e impartir bendición y declarar una palabra sobre estas vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, yo pongo mis manos sobre tus hijos en esta hora, Maestro. Tú conoces, Señor, su situación, Dios del cielo.